Moid Rabani, es un placer tenerle con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en The Thinking Muslim. Gracias, y es un placer estar en su programa. Bueno, es maravilloso tenerle con nosotros. Hablamos el día después de que se anunciara el alto el fuego. Se trata de un alto el fuego, claro, entre estadounidenses e iraníes. Y fue Pakistán quien dio la noticia primero, solo 1 hora y media antes del plazo de Trump, en el que prometió destruir la civilización iraní. Supongo que mi primera pregunta para usted, Moin, es, ¿fue esto una victoria de la diplomacia de tipo duro de Trump? ¿O es otro ejemplo de la idea de Pataco de que, ya sabe, Trump siempre se acobarda? ¿Es un ejemplo de capitulación estadounidense? Es una muy buena pregunta, pero dada la total falta de fiabilidad e imprevisibilidad del gobierno de los Estados Unidos y de este líder en particular, también es una pregunta difícil de responder. Lo que sí sabemos es que el martes por la mañana Trump lanzó su amenaza genocida. Ya sabe, vamos a acabar con la civilización iraní y nunca volverá. Y luego, unas horas más tarde, no solo aceptó un alto el fuego, que al parecer fue mediado por Pakistán, con la ayuda de Turquía, Egipto y, según la mayoría de los informes, China también, sino que luego dijo que las negociaciones posteriores para formular una paz estable no se basarían en la propuesta estadounidense de 15 puntos que se había presentado, sino en la propuesta de 10 puntos de Irán. En las horas transcurridas desde entonces, por supuesto, hemos visto bombardeos israelíes sin precedentes por toda la capital libanesa, Beirut. Se está informando ampliamente, ante todo por fuentes israelíes, que Israel se vio sorprendido por este acuerdo. Por supuesto, Israel quería una guerra perpetua y ahora intenta descarrilar este acuerdo. Hemos visto a Trump dar marcha atrás en varios aspectos. Así que esto, ya sabe, para cuando publique esta grabación, podría haber terminado todo. Pero partiendo de la base de que esto va a seguir adelante, creo que es justo suponer que cuando Trump lanzó su amenaza genocida, ya sabía que un acuerdo de alto el fuego era prácticamente seguro, porque estas cosas no germinan en el espacio de unas pocas horas. A este respecto, me gustaría volver a un interesante artículo publicado en el New York Times apenas 1 o 2 días antes, que dejaba claro que la razón por la que empezó esta guerra, en última instancia, es porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convenció con éxito a los Estados Unidos. Que esto podría ser que esto sería una guerra corta, aguda y decisiva, una guerra que según las previsiones de algunos terminaría esencialmente en una rendición incondicional iraní o en el colapso total, absoluto, completo del Estado iraní como tal. Es decir, se pensaba que el conflicto no se alargaría en el tiempo, sino que sería rápido y con un desenlace claro y contundente, sin lugar a dudas. La victoria estaba asegurada, y estaba tan asegurada que ni siquiera hubo necesidad de planificar contingencias como una represalia iraní masiva, como el cierre del estrecho de Hormuz o cualquier otra cosa. Y Trump, ya sabes, siendo el narcisista vacuo y profundamente ignorante que es, se lo creyó. A pesar de que muchos de sus asesores, con la notable excepción del autodenominado secretario de guerra, Pete Hegseth, se burlaron de la propuesta israelí, pero siendo todos unos serviles. La aceptaron. Y ya sabes, no necesito repasar el historial de lo que pasó. La guerra comenzó con un ataque de decapitación muy exitoso. No afectó significativamente la coherencia del Estado iraní ni del gobierno iraní. Irán no solo comenzó a tomar represalias de inmediato contra Israel y los Estados Unidos, sino que muy rápidamente logró transformar una guerra que había sido lanzada con el propósito de un cambio de régimen en Irán en una crisis regional y luego en una crisis económica internacional. Y en respuesta a las últimas amenazas de Trump, no solo de acabar con la civilización iraní, sino de eliminar la red eléctrica y la industria petrolera de Irán, etc., los iraníes dejaron muy claro que si los Estados Unidos e Israel seguían adelante con esto, responderían de la misma manera. En todo el Medio Oriente, básicamente eliminando la industria petrolera en toda la región del Golfo Pérsico, la generación de electricidad, las redes de desalinización, etc., lo que haría que algunos de estos estados fueran esencialmente inhabitables.
Durante bastante tiempo. Hay elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos este año. No creo que fuera una consideración principal, pero creo que fue una consideración. Trump miró, ya sabes, él tenía. Le habían vendido, un polvo rápido excepcionalmente satisfactorio. Y terminó en una relación muy complicada, por decirlo crudamente. Y básicamente decidió que no había más que ganar. Que ninguno de los objetivos que había aceptado se iban a lograr a menos que los Estados Unidos invirtieran recursos adicionales masivos. Incluso entonces era cuestionable que pudieran lograrse y básicamente decidió desentenderse de esto. De nuevo, también estamos tratando con alguien con una capacidad de atención bastante limitada. Ahora está pasando la siguiente cosa. ¿Sobrevivirá este alto el fuego? Sí. ¿Dará lugar a un cese permanente de las hostilidades? Todas esas son preguntas abiertas. Hemos visto a Israel hoy haciendo todo lo posible para sabotear este acuerdo. Pero, en última instancia, Israel hará lo que se le diga. Israel hará lo que se le diga. Entonces, ¿cree que debido a que hay una vaguedad en este acuerdo, lo que permitió a Israel hoy continuar, de hecho, aumentar su campaña de bombardeos en el sur del Líbano y Beirut? Creo que ha habido más de 100 ataques distintos. Con cientos de víctimas. Y muchísimas víctimas, es cierto. Y los hospitales están siendo inundados con heridos mientras hablamos. Y quiero decir, ¿a qué se debe la vaguedad de este acuerdo? El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo que el Líbano era parte del acuerdo. Pero Netanyahu, tras una llamada, creo, con Donald Trump anoche, se convenció de que el Líbano no es parte del acuerdo y quiere continuar, al menos aparentemente, derrotando a Hezbollah en el sur del Líbano. Digo, ¿cómo explica esa disparidad entre las dos partes? Bueno, hay cierto nivel de vaguedad en el acuerdo. Pero, en última instancia, lo que decidirá la aplicación de este acuerdo no es lo que está escrito en el papel o lo que las partes se han comprometido verbalmente, sino cómo son realmente capaces de usar el poder que tienen sobre el terreno, particularmente ahora. Siempre es así, pero particularmente ahora. No hay nada que haga Israel que pueda interpretarse como algo distinto a que Israel actúa con la autorización de Estados Unidos. Así que estos bombardeos masivos del Líbano hoy no habrían tenido lugar si Washington hubiera informado a su representante israelí de que ahora hay un alto el fuego. Incluye al Líbano y no deben realizar más acciones militares en el Líbano. Israel creyó, con razón, que al menos tenía un margen de maniobra limitado para poner a prueba la integridad de este acuerdo y para llevar a cabo esta masacre asesina en el Líbano. Ahora, como recordarán, esta guerra acabó tratando sobre el destino del estrecho de Hormuz, un estrecho que estaba abierto a todo el tráfico internacional el 28 de febrero, pero que ahora está básicamente a merced de Irán. Se produjeron estos bombardeos en el Líbano. Los iraníes respondieron que si no cesaban, habría una respuesta iraní. Y según los últimos informes que tenemos, Irán ya ha respondido. No enviando más misiles balísticos a Israel, sino golpeando a los estadounidenses donde duele. Al parecer, denegando el paso a varios barcos por el estrecho de Hormuz. Así que, ya saben, los iraníes entienden muy claramente que Israel es, ante todo y en última instancia, de los Estados Unidos. Un peón más que un actor independiente en esto. Y por eso buscan controlar el comportamiento israelí a través de su influencia sobre los estadounidenses. Esta mañana, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social sugiriendo que las negociaciones podrían llevar al levantamiento de las sanciones a Irán. Los iraníes creen y entienden, al menos por los acuerdos o conversaciones iniciales vía Islamabad, que pueden continuar con el enriquecimiento de uranio. Y un comentarista estadounidense sugirió esta mañana, de hecho, fue un legislador demócrata quien sugirió esta mañana que el acuerdo parece implicar una victoria para Irán. ¿Es así como lo ve usted? Bueno, victoria es una palabra mayor. Y volvería de nuevo a ¿quién empezó esta guerra?
por qué la empezaron y qué era lo que se suponía que debía lograr. Ni uno solo de los objetivos de Israel o de los Estados Unidos. Objetivos estratégicos se han alcanzado. El régimen, la República Islámica, sigue en pie. No ha habido un cambio de régimen en Irán. Lo nuclear su programa nuclear esencialmente no se ha visto afectado. Aún conserva su uranio enriquecido que se suponía que iba a ser eliminado como resultado de esta guerra. Su programa de misiles balísticos permanece y puede reconstruirse rápidamente, y así sucesivamente. Por supuesto, Irán ha sufrido daños enormes, no solo en términos de vidas perdidas, sino también en cuanto a daños en su infraestructura y demás. Pero dicho esto, creo que si se mira en términos estratégicos, Irán en realidad ha salido fortalecido de este conflicto, porque ahora ha logrado imponer con éxito su dominio sobre el estrecho de Hormuz. Básicamente lo ha transformado en una vía navegable nacional, en lugar de un punto de estrangulamiento marítimo internacional. E Israel, que había estado defendiendo que esta guerra debía continuar, se vio sorprendido por un acuerdo que resultó en un alto el fuego. Y de nuevo tenemos que, ya saben, todos los indicios apuntan a que este alto el fuego fue una iniciativa principalmente estadounidense y no iraní, porque los estadounidenses se dieron cuenta de que no solo no iban a lograr sus objetivos en esta guerra, sino que tendrían que invertir cantidades masivas de recursos adicionales para alcanzar dichos objetivos. Y en algunos casos, recursos que simplemente no tienen. Ahora bien, hay quien sugiere que en realidad todo esto es una estratagema, que es solo una pausa para permitir que los estadounidenses y los israelíes se rearmen, se reabastezcan y luego reanuden su guerra con una ferocidad aún mayor. No creo que una pausa de 2 semanas o incluso de 2 meses sea suficiente para cumplir ese propósito. De nuevo, Israel puede tener éxito en sabotear este acuerdo. Los estadounidenses y los iraníes están muy distanciados en cuestiones fundamentales relativas a estas negociaciones. Por ejemplo, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que Irán se conforme con menos de lo que ofreció en la última ronda de negociaciones con los estadounidenses. En todo caso, ahora va a insistir en que sus derechos, en virtud del acuerdo de no proliferación nuclear, son innegociables. Va a exigir acuerdos que conduzcan no solo al alivio de las sanciones, sino a la eliminación real de las mismas. Ya no va a aceptar una situación en la que el mundo entero sea libre de utilizar el estrecho de Hormuz como le plazca. Pero los barcos de Irán estén sancionados e Irán sea el único país del mundo que no puede exportar petróleo a través de esta vía navegable. Y esencialmente mi sensación, mi esperanza, es que Washington haya decidido abandonar un proyecto fallido y el narcisista de la Casa Blanca dirija ahora su atención a otras cosas. Por desgracia, puede que sea Cuba. Israel puede intentar descargar su locura sobre Gaza. Habrá que verlo, pero sospecho que va a ser muy difícil para los estadounidenses y los israelíes reanudar esta guerra, porque lo único que hemos llegado a aprender durante el último mes y medio es que Irán, si así lo decide, tiene a la economía mundial agarrada por el cuello. Puede crear una crisis económica con muy poco esfuerzo. En Guajir, Kenia, el embarazo debería ser una época de esperanza. En cambio, demasiadas madres corren riesgos. Aquí, la sequía, la inseguridad alimentaria y el acceso limitado a la sanidad han creado uno de los entornos de salud materna más difíciles del país. Casi 8 de cada 10 mujeres carecen de nutrición adecuada y la mortalidad materna sigue siendo de las más altas del país. Para muchas madres, algo tan simple como comida nutritiva puede marcar la diferencia entre la vida y la pérdida. Este Ramadán, únete a nosotros para salvar vidas de madres. Apoya programas de nutrición, amplía la salud materna y ayuda a asegurar que cada madre en Guajir tenga la oportunidad no solo de dar vida, sino de vivir. Apoya a Mamá Si Debes con Baitul Mal. Convierte tu compasión en esperanza. Visita btml.us/thinkingmuslim para saber más y donar. Sí, quiero volver al punto que mencionas sobre el estrecho de Hormuz.
O sea, si Irán impone aranceles a todos los barcos que pasen por este estrecho, algunos analistas sostienen que Irán podría estar acumulando algo así como 80.000 millones de dólares al año. Digo, es una cantidad enorme de ingresos que puede acumular al, como dijiste, convertir esta vía natural en una especie de canal de Suez, o ya sabes, una especie de... Sí. Entonces, quiero decir, ¿qué tan probable crees que sea eso? Digo, por supuesto, ahora se están llevando a cabo conversaciones, creo que para empezar el domingo, o el fin de semana, o el viernes, en Islamabad. ¿Qué tan probable es que los estadounidenses insistan en devolver el statu quo a una especie de statu quo previo a febrero? Bueno, pueden insistir todo lo que quieran, pero requiere el acuerdo de Irán. Y desde la perspectiva de Irán, solo hay dos alternativas aquí. O bien Estados Unidos paga a Irán una indemnización por esta guerra de agresión no provocada y todos los daños causados y las vidas perdidas, o acepta un acuerdo por el cual Irán, en cooperación con Omán, en la otra costa del estrecho de Hormuz, empiece a cobrar peajes a los barcos que pasen. Y la propuesta de Irán decía explícitamente que este acuerdo de peaje sustituiría cualquier demanda de reparación a los estadounidenses. Así que bien podría ser algo que atraiga a los estadounidenses. Ahora bien, no va a ser muy satisfactorio para los otros estados del Golfo, pero ya hemos visto a Washington repetidamente dejarlos en la estacada y sacrificar sus intereses y potencialmente su propia existencia en el altar del sionismo e Israel. Así que no esperaría que eso fuera un factor especialmente relevante en los cálculos de Estados Unidos tampoco. Bueno, hay mucha fanfarronería saliendo de Truth Social y de Donald Trump en este momento. ¿No lo hay siempre? Siempre lo hay, es de esto. Pero él sostiene que ahora tiene un régimen más favorable en Teherán, en Irán. Y lograron librar a las élites iraníes de algunos de los partidarios de la línea dura. Y así que ahora hay un cambio de régimen, creo que lo llama así. Así que, de hecho, hay un cambio de régimen al estilo de Venezuela en Teherán. Quiero decir, según su análisis, los que ahora ocupan los puestos clave en Teherán, quiero decir, sé que estos son términos muy problemáticos, pero ¿se les considera realmente más radicales en algunos de estos temas de política exterior? Que, por ejemplo, Jamenei, que fue en muchos sentidos, ya sabe, la persona que mantuvo a raya a algunas de las fuerzas más fuertes o estridentes dentro de la élite política o el sistema de Irán. Quiero decir, ¿qué tan radicales son estas personas que ahora ocupan estos cargos? Bueno, lamentablemente no recuerdo quién, pero hace poco vi a un comentarista en televisión que decía, ya sabe, que a los Estados Unidos les llevó 20 años para reemplazar a los talibanes por los talibanes en Afganistán, pero les llevó menos de 2 meses reemplazar a un Jamenei por un Jamenei en Irán. Ahora, respecto a su pregunta, creo que hay 2 factores a tener en cuenta. El primero se refiere a los individuos reales que han sustituido a los que fueron asesinados, y el segundo es cómo interpretan la experiencia, no solo de la guerra de los últimos 2 meses, sino también de los resultados de la política iraní en los últimos años. Como saben, Irán entró en esta guerra con una política de lo que llamó paciencia estratégica, que colapsó, de represalia calibrada, que resultó en guerra, y así sucesivamente. Y en esta guerra decidieron echar toda la carne en el asador para dejar claro a sus enemigos que no observaran absolutamente ninguna restricción al defender su seguridad nacional, que estaban dispuestos a llegar hasta el final. Estaban dispuestos a bombardear todas las instalaciones de energía, agua y petróleo de toda la región, que estaban preparados para una guerra de desgaste prolongada, que ellos, porque desde su punto de vista, la propia supervivencia de la República Islámica estaba en juego.
Bueno, y el resultado es que a través de estas medidas han logrado más en términos de alivio de las sanciones y demás de lo que lograron en décadas de negociación. Quiero decir que incluso el acuerdo nuclear con Irán de 2015 no le dio nada a Irán. En cuanto al alivio de las sanciones, porque los Estados Unidos y los europeos siguieron jugando a todo tipo de juegos, así que ya sabes, independientemente de quién haya reemplazado a quién, creo que el actual liderazgo iraní habrá aprendido la lección, habrá asimilado la lección de que es solo a través de estas muestras decididas de fuerza, de poder, si se quiere, que son capaces de promover sus propios intereses. Ahora, la otra observación que están haciendo personas que entienden a Irán y su política mucho mejor de lo que yo jamás lo haré, es que la eliminación de Jamenei básicamente también eliminó que él fuera el último hombre en pie contra la militarización del programa nuclear de Irán, y que su fatwa en esencia murió con ellos, y que el nuevo liderazgo puede sentir, es probable que sienta que ahora necesita ir hasta el final y desarrollar el elemento disuasorio definitivo. En segundo lugar, que el liderazgo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está ahora mando mucho mayor que los clérigos, pero contra eso yo argumentaría que el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz le ha dado un arma que es más valiosa que cualquier arsenal nuclear que jamás haya existido. Porque una bomba nuclear es una especie de disuasión tenórica. Pero si miramos lo que pasó hoy, ya sabes, Israel bombardea el Líbano, Irán responde negando el paso por el estrecho de Hormuz. Si eso lleva a una orden de Estados Unidos a los israelíes para que se detengan, ya sabes, tienen el elemento disuasorio definitivo justo frente a su costa. Ahora, Moving, ¿puedo preguntarte sobre los estados del Golfo? Quiero decir, si hay un perdedor neto o son perdedores netos de este conflicto, probablemente sean los estados del Golfo, que se sienten probablemente hoy mucho más vulnerables de lo que jamás se han sentido en las últimas décadas. Quiero decir, países como los Emiratos y Qatar se han hecho un nombre por la estabilidad que prometieron a los extranjeros y prometieron a la inversión extranjera en una región que históricamente ha sido bastante inestable. Bueno, parecen muy vulnerables hoy ahora. Algunos comentaristas han argumentado que los estados del Golfo van a repensar algunos de los acuerdos de seguridad con los Estados Unidos, o al menos diversificar más allá de la monopolización de la seguridad que existe actualmente, donde esa relación entre los Estados Unidos y estos estados del Golfo realmente se ha roto, se ha desmoronado, ya no existe esa confianza entre ellos. Digo, ¿qué tan probable cree que sea que estos estados, que históricamente han sido caracterizados como estados clientes, qué tan probable es que estos estados se alejen de, al menos, esta relación singular con los Estados Unidos? Sí, es un tema clave y una pregunta importante, para la cual no hay respuestas fáciles. Seguro que ha visto los informes de prensa, ya sabe, de que los líderes emiratíes y saudíes entre bastidores estaban alentando encubiertamente a Estados Unidos e Israel a lanzar esta guerra y a mantener el rubor y todo lo demás. Eso me parece extremadamente poco convincente. Estos estados, ya sabe, independientemente de lo que uno piense de ellos y de sus políticas y demás, al menos hay que reconocerles el mérito de comprender que, en caso de guerra, sabían que estarían en primera línea y absorberían la mayor parte de los daños resultantes. Quiero decir, Irán envió muchos más misiles y drones a los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, de los que envió a Israel, por ejemplo. Y ellos lo entendieron perfectamente bien. Y mi opinión es que esta es una guerra que intentaron evitar, pero que no pudieron evitar. Y que una vez que se hizo inevitable, básicamente sintieron que no tenían más remedio que dejar que Estados Unidos utilizara su territorio y espacio aéreo y demás. Y luego ellos, en otras palabras, esta no era su guerra. Desde su perspectiva, esta fue una guerra que Estados Unidos libró en nombre de la agenda regional de Israel, y la mayor parte del precio lo pagaron ellos.
Y en cuanto a los que tienen relaciones con Israel, vieron que Israel estaba perfectamente dispuesto a sacrificarlos con el fin de lanzar una guerra contra Irán. Y Estados Unidos, que se supone que es el garante último de su seguridad nacional, resultó ser la fuente de la mayor amenaza para su seguridad nacional durante su existencia moderna. Y por eso, ya sabe, tendrá que haber un replanteamiento. Ya hay un proceso de diversificación estratégica en marcha en muchos de estos estados, pero sus opciones también son limitadas. Ya sabe, ¿qué alternativas hay? La más obvia sería una arquitectura de seguridad regional. Pero eso significaría incluir a estados como Egipto, Turquía, Irán, etc. Algo que muchos de estos gobiernos dudan en hacer. Ya sabe, tenemos el Pacto de Defensa Saudí-Pakistaní, que no demostró realmente su valor desde la perspectiva saudí durante los últimos 2 meses, a menos que se considere una mediación pakistaní como el cumplimiento de ese pacto. Y en lo que respecta a Rusia y China, bueno, ya sabes, vetaron conjuntamente una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentada por Bahrein. Y parece, ya sabes, aunque no están involucrados en esta guerra de ninguna manera, parece que han favorecido la posición iraní para debilitar a los Estados Unidos, en lugar de mantener relaciones equilibradas con los estados del Golfo. Así que realmente no tienen ninguna buena opción. Creo que un impacto de esta guerra será que estos estados más pequeños del Golfo, ya sabes, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos particularmente, durante las últimas décadas han buscado salir de la sombra de Arabia Saudí y establecer una política regional e internacional más autónoma, si no independiente. Sospecho que los saudíes establecerán ahora una posición más dominante sobre el CCG, más parecida a la que tenían en los 80 y 90. Así que deberíamos fijarnos sobre todo en las decisiones que se toman en Riad, más que, por ejemplo, en Abu Dhabi o Doha. ¿Qué dirección tomarán los saudíes? Bueno, están en una posición mucho mejor para buscar la diversificación estratégica que muchos de estos otros estados, pero ya sabes, ¿lo harán realmente? Y si es así, ¿cómo? Ellos realmente tienen muy pocas opciones y habrá que ver. Así que, al considerar la diversificación estratégica, por supuesto, estamos hablando principalmente de China como el receptor neto, de un vencedor neto cuando se trata de proporcionar armamento a Oriente Medio. Ahora, quiero saber cómo evalúa China este momento en particular. Por supuesto, económicamente China ha sufrido, o al menos habría sufrido, si el estrecho de Hormuz hubiera permanecido cerrado por mucho más tiempo. Pero al mismo tiempo, los chinos deben haber estado mirando con regocijo el fracaso de la administración estadounidense en la región, quiero decir. ¿Cómo evalúas el pensamiento de China en este momento? ¿Cuál es la evaluación de China si lo llamáramos el fracaso de Estados Unidos en estos últimos meses? Sabes, no soy ni mucho menos la única persona que se ha referido a esta guerra como el momento Suez de Washington. Sí, claro. Ya sabes, una especie de el cambio de la expansión imperial al declive imperial. Sí. Y eso obviamente será música para los oídos de Pekín. También creo que ha aprendido muchas lecciones sobre las limitaciones del ejército de Estados Unidos, y en particular del poder naval. Quiero decir, tienes ya, sabes, la armada más poderosa de la historia, que estaba demasiado asustada para acercarse a varios miles de kilómetros de la costa iraní. E Irán no es precisamente una superpotencia mundial. Estados Unidos no solo ha agotado armamento clave que necesitaría en cualquier conflicto en el este de Asia, sino que lo más importante es que ha agotado su reputación internacional y ha estado en una racha de destrozar hasta la última alianza que tiene, ya sabes,
sabes. Y si miras específicamente al este de Asia, mira a Corea del Sur, ya sabes, los Estados Unidos, o crearon una crisis entre China y Corea del Sur hace unos años, cuando colocó estos misiles antibalísticos THAAD en territorio surcoreano. Eso indignó a los chinos y provocó una crisis diplomática y económica, etc. Y en lugar de mantenerlos allí para defender a Corea del Sur, básicamente los requisó para su guerra contra Irán. Así que también, dado que China es un líder mundial en energías limpias, que tiene reservas masivas de carbón que puede usar en una emergencia, etc., está menos afectada que muchos de estos otros países de Asia Oriental. Y lo que es igual de importante, la maquinaria de guerra de Estados Unidos depende totalmente de las tierras raras. Ahora bien, China no tiene el monopolio de estas tierras raras, pero la ventaja de China es que es el principal, ¿cómo se dice?, productor de estas tierras raras, el fabricante de las mismas, o cual sea el término preciso. Y otros países no pueden simplemente desarrollar instalaciones de procesamiento para estas tierras raras de la noche a la mañana. Llevará años. Así que yo diría que, en general, esta ha sido una guerra muy buena para China, en la que realmente no hizo nada excepto proporcionar algunas imágenes de satélite a los iraníes y vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Absolutamente. Ahora bien, ¿qué nos dice esto entonces sobre Estados Unidos como potencia? Hay quienes sostienen, especialmente en Washington, que el problema en este momento es que tienen a un narcisista en la Casa Blanca. Es realmente un problema que se le atribuye a Donald Trump. Si tan solo Donald Trump se fuera de la Casa Blanca y una administración más sensata, centrista, o una sensata, ya sabes, más ortodoxa en política exterior, llegara al cargo. Entonces las cosas volverían a la normalidad. Quiero decir, ¿crees que hay algo más profundo, estructuralmente más profundo? Sí. Solo para observar, sobre la especie de la trayectoria actual del sistema estadounidense y lo que es Estados Unidos en el mundo. Sí, totalmente. Quiero decir, esa observación, ya sabes, me recuerda a quienes piensan que el único problema de Israel es Netanyahu y que si pudiéramos quitarlo del cargo, estallaría la paz en Oriente Medio. Bueno, nunca ha habido paz en Oriente Medio y Netanyahu no ha estado por aquí los últimos 80 años. Así que, mira, creo que tenemos que fijarnos en las continuidades más que en los cambios, porque a menudo verás que hay más continuidades que cambios. Este proceso de desmantelamiento del derecho internacional, de las normas y valores internacionales, de tirar el reglamento por la ventana, de convertir el genocidio en una forma de política de Estado y demás, no empezó con Trump. Empezó con Biden, que es un demócrata tan centrista como se pueda imaginar. Sí. Y creo que ya sabes, tenemos que ver a Estados Unidos como un Estado en lugar de una extensión de quien quiera que esté sentado en la Casa Blanca, y claramente. Ya sabes, Estados Unidos se extralimitó tras el fin de la Guerra Fría, y ahora está en un proceso de declive imperial. Y como acabamos de ver en Irán, un proceso de declive imperial puede ser excepcionalmente peligroso y violento. Y sospecho que no hemos visto lo último de esto en Irán, y el peligro real es que verás a Trump reemplazado por alguien más racional e inteligente, que concluirá, bueno, el problema con la guerra de Irán no fue la guerra ni los objetivos que buscábamos, sino el lunático de la Casa Blanca. Y ahora que estoy aquí, ya sabes, podemos hacer todo esto correctamente. Pero, ya sabes, Estados Unidos es... Sí, ya sabes, tiene líderes prominentes y demás, pero también es un estado de instituciones. Y debemos mirar esas instituciones, los intereses económicos creados, los lobbies y demás, para entender sus políticas, y no solo centrarnos en el vacío entre las orejas de su líder.
Quiero decir que estamos acostumbrados a analizar el sistema estadounidense desde una óptica política, pero en las últimas semanas hemos visto figuras clave en la administración que han usado la religión de forma notable. Incluyendo a Donald Trump y a Pete Hegseth, han usado la religión y la han convertido en arma, realmente como herramienta, para marginar a los iraníes ahora. Uniendo eso con lo que acabas de decir sobre el declive imperial, ¿qué importancia tendrá en el futuro? Esta evocación del cristianismo, o particularmente una forma extrema de cristianismo, casi una forma de cruzada del cristianismo, para esta, ya sabes, nueva versión del imperio. Bueno, estos nacionalistas cristianos, estos particularmente, estos sionistas cristianos, se ven a sí mismos como, ya sabes, inmersos en una guerra santa. Definen su fe principalmente en oposición a los demás. En otras palabras, en lugar de decirte en qué creen, te dirán lo que odian de todos los demás. Y creen genuinamente que Dios los ha designado para acelerar el fin del mundo, porque entonces lo que sea que crean, el arrebatamiento, la segunda venida y todo lo demás, sucederá. Quiero decir, esta gente es apocalíptica en el sentido literal de la palabra. Su objetivo estratégico es el Armagedón global. Así de peligrosa es esta gente, porque también tienen armas nucleares, ya sabes, y el ejército más poderoso del mundo. Y ven a Israel como una especie de, ya sabes, para ellos los israelíes son las verdaderas deidades, porque son los agentes que van a provocar este Armagedón, que de nuevo ese es su objetivo estratégico. El fin del mundo es literalmente su objetivo estratégico. Y se esforzaron mucho por acercarlo estos 2 últimos meses. Así que, ya sabes, fanáticos, irracionales, sin límites por la realidad, dominados por la ideología. Es lo más peligroso, que se puede llegar a ser. Ahora, la persona a la que hay que mirar, de hecho, como acabas de mencionar, es Pete Hegseth. Él fue el defensor más entusiasta de la guerra. Resulta que estaba al mando del ejército de los Estados Unidos. Ahora, si lo echan en las próximas semanas o meses, creo que todos podremos respirar tranquilos, porque alguien va a tener que pagar el precio de lo que ya es, indiscutiblemente, un fracaso estratégico masivo de Estados Unidos. La otra cuestión, por supuesto, es que también hay un mesianismo desbocado en Israel, en los niveles más altos del gobierno. Pero ahora será muy interesante ver también si Trump, ya sabes, porque Trump nunca asume la culpa de nada, nunca es responsable de nada, y ahora ya estamos empezando a recibir estos informes en, ya sabes, básicamente el Pravda estadounidense, el New York Times, de que todo fue obra de Netanyahu. ¿Es esto una señal de que el liderazgo de Estados Unidos busca desvincularse del desastre estratégico achacándoselo a Israel y a sus líderes? Creo que va a ser una dinámica muy interesante de observar. Sí, fascinante. Creo que Ann Coulter esta mañana sugirió que todo el mundo en Washington está culpando ahora a Netanyahu de haber iniciado este conflicto. Así que incluso la derecha estadounidense reconoce que están intentando buscar un chivo expiatorio. Una última pregunta para ti, Moin. Hoy hemos hablado mucho sobre el fracaso de Estados Unidos. Parece que, al menos desde algunas perspectivas, los iraníes han logrado librar esta guerra de desgaste bastante bien y han conseguido mantener su gobierno. Y probablemente salgan fortalecidos y con una nueva herramienta económica, que normalmente o históricamente no tenían para usarla contra Occidente o contra Estados Unidos. Supongo que mi pregunta para usted es, ¿cómo será el nuevo orden mundial en las próximas décadas? Es decir, ¿hay algún periodo de la historia al que podamos recurrir para saber qué nos espera? Porque, ya sabe, leyendo entre líneas lo que ha dicho hoy, las cosas van a parecer muy peligrosas y van a ser muy peligrosas a medida que este imperio decaiga en los próximos años y décadas.
¿Podemos extraer lecciones de comparaciones históricas con otros imperios que han pasado por trayectorias similares? Es una pregunta muy buena, y dado mi limitado conocimiento de la historia mundial y de los imperios globales, me inclino por pasar palabra. Diré que nos encontramos en una situación muy inestable, en la que el viejo orden se está desintegrando, o mejor dicho, está siendo triturado activamente. Y aún no hay nada nuevo que lo sustituya. Como dijo Gramsci, ya sabe, ahora es el tiempo de los monstruos. Lo viejo muere y lo nuevo aún no ha nacido. Hay gente que está comparando este periodo con el de entreguerras en Europa, es decir, el periodo entre 1918 y 1939. Por desgracia, creo que se pueden hacer algunas comparaciones válidas, y me estremezco al pensar en las consecuencias. Quiero decir, ya sabe, volviendo al fanatismo nacionalista y religioso, si nos fijamos en las campañas antimusulmanas tan organizadas que se están llevando a cabo, ya sabe, no se trata del Islam, se trata de los musulmanes, se trata de personas, no de una religión. Seamos muy claros al respecto. Y se centra, ya sabe, no en Pakistán, Somalia o Argelia. Su objetivo principal es la población musulmana de Occidente, independientemente de si son devotos o ateos o lo que sea. Ya sabe, se les identifica por la fe en la que nacieron. Y hay una campaña organizada para fomentar la histeria contra ellos y presentarlos como una amenaza existencial para la propia existencia de Occidente. Es esencialmente indistinguible de las campañas contra los judíos que emigraron y huyeron de la persecución en Europa del Este y llegaron a Europa Central y Occidental a finales del siglo XIX y principios del XX. En muchos casos son precisamente los mismos tropos y miedos y demás que se están movilizando. Y por supuesto, los sionistas cristianos han estado muy presentes. Y los lacayos de Israel, ya sabes, los sionistas han estado muy a la vanguardia de esta campaña, a menudo usando una retórica abiertamente genocida, ya sabes. Ellos no se detienen ante nada para promover el fanatismo y el odio contra todo un grupo de personas, y ya pidiendo abiertamente su eliminación. Ya sabes, ahora su receta es, ya sabes, la deportación masiva, quitarles la ciudadanía, expulsarlos y demás. Pero me temo que esto podría ponerse mucho más feo. Bueno, con eso dicho, muchas gracias, Mouin Rabbani, por acompañarnos hoy, especialmente con tan poco tiempo. Realmente ha sido un placer escuchar sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias, fue un placer. Assalamu alaikum. Ya hemos llegado al final de este programa, y el hecho de que se hayan quedado hasta el final me dice que realmente creen en nuestro trabajo. Por favor, consideren hacer una donación puntual o hacerse miembros visitando thinkingmuslim.com/membership. Ahora, sus contribuciones les dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y llamadas mensuales. Conmigo mismo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Jazakallah Khair, y téngannos en sus oraciones.